Buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de tu programa La Buena Noticia en TVO. Mi nombre es Gerardo Saca. Les agradezco a todos otra vez por acompañarme en este programa que el Señor ha puesto en el corazón de nosotros. El Señor ha dado la oportunidad de poderlo ahora hacer aquí en la televisión, en el mejor canal de San Salvador, el mejor canal del país entero, desde Oriente para todo el país, TVO. Así que esta es La Buena Noticia. Y como siempre, ustedes saben que La Buena Noticia lo que tratamos de hacer es traerte alimento espiritual del de calidad, ¿verdad? Del que de verdad nos va a ayudar a nosotros y a nuestras familias. Así que este día, como siempre, nos basamos en una porción de las Escrituras, pero el tema de este día, el título que el Señor quería poner este día es ¿por qué necesitamos un Salvador? Amén, así es. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser salvados? Esa es una pregunta muy importante en realidad, porque mucha gente dice no tener pecado, y la Biblia dice, el que dice no tener pecado es mentiroso, dice, y pretende que Dios es mentiroso por decir que no tiene pecado. Así que ¿por qué necesitamos un Salvador? Vamos a leer el texto base de este día, Romanos 5, del 18 al 20, ahí les aparecerá en pantalla. Dice de la siguiente manera, Romanos 5, del 18 al 20. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, ojo, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Esa justificación, amén. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Amén. Eso es Romanos 5, del 18 al 20. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Pues toda la raza humana, desde el pecado de Adán, como dice aquí, un pecado de Adán, dice, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, dice. Toda la raza humana viene infectada de este tema del pecado en su sangre, amén, desde que nacemos. El rey David decía, desde el vientre de mi madre soy pecador, decía el rey David. Y nuestra justicia propia no es capaz de salvarnos. O sea, es verdad que por culpa de nuestros pecados tenemos una deuda que pagarle a Dios, pero usted y yo no tenemos los recursos para pagar esa deuda. Nuestra justicia es limitada. El Señor dice que nuestros actos de justicia o nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para Él. Así de grave es la palabra, así de grave es la verdad de Dios, que todos tenemos que saber esto. Todos tenemos que saber que nosotros mismos no tenemos la capacidad de salvarnos y no tenemos la capacidad de ganarnos ninguna bendición. Es muy importante saber eso. Un hombre justo tuvo que haber muerto en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el pecado es tan grave para Dios que requiere derramamiento de sangre para perdonar esos pecados. Amén. Necesitamos un hombre justo en nuestro lugar que pague. ¿Habrá algún hombre justo en esta tierra que pueda ayudarnos a pagar? Pues vamos a ver eso ahorita. Dice, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida para todos. Un solo acto de justicia de Cristo fue suficiente para darnos a todos nosotros nuestra justificación, a los que hemos puesto nuestra esperanza en el Señor Jesús, a los que hemos nacido de nuevo, a los que somos hijos de Dios. Esos son los que tenemos, somos nosotros los que tenemos esa esperanza de la justificación, ese regalo de justicia que nos hace el Señor, en el cual el Señor ya no nos ve con nuestro pecado, con nuestras acciones que todavía cometemos, sino que ve el perfecto trabajo de Cristo, y eso le agrada al Señor. Ese sacrificio de Cristo es agradable para el Señor. Así que este día te traigo 3 verdades poderosas para saber por qué necesitamos un Salvador. Así es. Número 1, este es muy importante: pecamos porque somos pecadores y no al revés. ¿A qué me refiero con esto? Dice, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios. ¿Usted cree que nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Es diferente. Es verdad
que hemos pecado. Es verdad que somos culpables. No es que le podemos culpar a Adán la culpa de todas las cosas malas que hacemos. No. Pero es verdad que ya venimos predispuestos al pecado. Pecamos porque somos pecadores. Mira Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Amén. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Usted sabía que el plan original de Dios no era que usted y yo nos enfermáramos ni nos muriéramos nunca. El plan de Dios nunca fue que solo viviéramos 80, 70 años. El plan de Dios para nosotros nunca fue una vida limitada, una vida de pocos años, una vida de enfermedades y sufrimientos. Nunca fue ese el plan de Dios. El problema fue que el humano se rebeló. Adán y Eva se rebelaron ante Dios y eso hizo que la maldición entrara a la tierra. Eso hizo que el pecado infectara a toda la raza humana. Todas las generaciones que han venido después de Adán y Eva vienen con este pecado. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Amén. Y obvio que nos vamos a Génesis 3, al principio de la Biblia, y ahí es donde empezó toda esta maldición. En Génesis 3 es donde el humano se rebeló en contra de Dios. Y Dios les dijo: tienen libertad en todo el mundo para hacer lo que quieran, tienen control sobre todos los animales y todas las plantas, pueden hacer lo que quieran, comer de lo que quieran, menos de este árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y después vino el diablo y engañó a Eva y engañó a Adán y comieron de esa fruta que el Señor no quería que comieran. ¿Y qué fue lo que comieron? ¿Qué significa eso del el conocimiento del bien y del mal? ¿Sabe qué es eso? Es la conciencia nuestra, es el conocimiento de sí mismo. Es por eso que ahora es tan difícil para la gente ser salvada de sus pecados si todavía sienten esa condenación, si todavía sienten esa conciencia que los está acusando, porque el acusador, el diablo, es el que nos pasa acusando. Esa conciencia es la maldición que tenemos, amén. Ese conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de cuánta maldad existe en este mundo. Por alguna razón Dios no quería que nosotros tuviéramos ese conocimiento. Yo le digo, yo he estado en años pasados de mi vida, he estado obsesionado con averiguar la maldad del mundo, la maldad, y me he ido hasta la maldad más profunda de los lugares, de los lugares altos de este mundo, de los lugares donde la gente con más dinero manda, y me he metido a averiguar y a estudiar ese tipo de cosas. Toda la pedofilia, todas las guerras y todos los problemas, toda la corrupción que pasa a esos más altos niveles, toda la muerte, todo el control y toda la guerra que hay por dinero y por recursos. Yo me había puesto y me había obsesionado, pero ¿sabe qué? Eso me estaba matando. Ese conocimiento del mal me estaba matando. Porque sí es verdad que existe maldad, pero ¿para qué vamos a estudiar esa maldad? ¿Para qué vamos a quedarnos reflexionando todo el día en esa maldad? Si hay otras cosas mucho más grandes pasando adentro de nosotros, gracias al Señor, gracias a ese único acto de justicia que hizo Cristo. Amén. Miren en Romanos 3, del 9 al 20, vamos a buscarlo aquí, Romanos 3, del 9 al 20, mire lo que dice. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, dice el apóstol Pablo. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Oiga, como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Amén. Nosotros, separados de Cristo, nada podemos hacer. Bueno, sí, lo único que podemos hacer es hacer cosas malas y pecar y complacer nuestros deseos más carnales. Eso dice la palabra, está muy claro. Hay mucha gente que piensa que no es pecadora, hay mucha gente que dice que no, pues sí, ya he hecho algunas cosas ahí, pero no soy como aquel, y no he hecho mejores cosas, he hecho más cosas buenas que malas, entonces me voy a ganar el cielo. Y eso es lo que menos le gusta a Dios, la justicia propia. Para Dios es más grave tu justicia propia, creerte bueno, que tu pecado. Lo creo de verdad y lo vamos a ver aquí en la palabra. Pero ahora quisiera que fuéramos ahorita al video, por favor, producción. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas.
describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Está celoso y enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte: si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes dominarlo. Así que en esas historias, el pecado o el fracaso moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta lo profundo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice: el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Vivió para otros y murió por sus pecados, y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Bueno, la mala noticia es el pecado, ¿verdad? Pero vieron la buena noticia, vieron que un hombre justo murió por nosotros. Un hombre justo llevó los pecados nuestros en su cuerpo, dice la palabra. Por sus llagas somos sanados, por sus golpes somos sanados. Gracias a los golpes que recibió Jesús, ahora podemos tener paz. Gracias a los golpes y al sacrificio que hizo Jesús en esa cruz, ahora podés reclamar tu salud. Amén. De verdad, hay que creer estas cosas. Hay que creer que el sacrificio de Cristo fue suficiente para salvarnos, para quitarnos pecado y para sanarnos de todas cosas físicas, problemas de salud que podamos tener. Amén. Así que ese fue el primer punto. Ese fue el primer punto. Pecamos porque somos pecadores, no al revés. Vamos al segundo punto. La obediencia de Cristo nos declara justos. Amén. ¿La obediencia de quién? Del Señor Jesucristo, no nuestra obediencia. Esto es lo que muchos pastores no entienden. Esto es lo que muchos líderes no entienden, o mucha gente que dice ser religiosa no entiende. Estamos todo el día tratando de batallar con nuestra obediencia, con nuestras fuerzas. ¿Y la gracia? ¿Y qué pasó con la gracia? ¿Usted cree que al Señor le agrada que usted esté todo el día abatido y todo el día trabajando en su mente para ganarse estas cosas que el Señor ya nos ha comprado, ya nos ha dado? ¿Usted cree que al Señor le agrada que usted esté todo el día preocupándose por un problema de salud? Sea tan grave como sea, el Señor ha pagado por ese problema de salud. Y usted con un poquito de fe, dice el Señor, si tuvieran la fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol que se desarraigue y se plante en el mar. Dígale a su enfermedad: enfermedad, desarraigate y plantate en el mar en el nombre de Jesús. El Señor ha pagado esta herencia para nosotros. Por eso es importante buscar esta verdad en la palabra. La obediencia de Cristo nos declara justos. Mire Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor,
hizo por nosotros. Tenemos que empezar a creernos la palabra. Dice, ya fuimos declarados justos, somos justos. Pero eso lo agarramos a veces como, bueno, sí, somos justos, pero entonces tengo que obedecer y tengo que hacer esto. Tranquilo, descanse en esa obediencia de Cristo. Descanse en que usted es la justicia de Dios en Cristo. La obediencia va a venir como un fruto. La obediencia va a fluir. Mientras usted más vaya fluyendo con el Espíritu, la obediencia va a fluir. La salud va a fluir, la provisión va a fluir. Amén. Ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz. Acérquese a su Padre Celestial sin miedo de que siga condenado. Si tiene condenación en su corazón, quítese eso. Créale al Señor, deje de despreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz. El Señor pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Lo va a despreciar ese regalo? ¿Lo va a despreciar sintiéndose culpable y llegando con miedo ante el Señor cuando Él ya pagó la paz que usted puede tener con Él? Tenemos que empezar a creernos la palabra literal como la vemos. Romanos 1:17, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Es que no se trata de nosotros, no se trata de nuestra obediencia y nuestra disciplina y lo que nosotros hacemos y lo que no hacemos, lo que no. Deje de estar pensando en usted mismo. Esa es la sabiduría del bien y del mal, la conciencia. Libérese de eso. El Señor ya lo ha liberado con su sangre, Él lo pagó. No porque el Señor dice, bueno, me olvido del pecado y no lo vamos a castigar. El pecado fue castigado en el cuerpo de Jesús. Amén. Así que dice, nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. ¿Cómo se logra esta justicia imputada del Señor? Por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Vivamos en la gracia, no vivamos en la ley. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo y le ha entregado su vida y le ha dicho, Señor, creo que muriste por mí, y ha nacido de nuevo, usted es justo. Usted es justo, ya estuvo. Pero la religión nos dice, bueno, ahorita ya recibimos a Jesús, ¿verdad? Entonces ahorita empieza la carrera, ahorita empieza el proceso y tal vez algún día vamos a llegar aquí donde ya vamos a ser santos y justos. Ya somos santos y justos. Deje de estar pensando en usted mismo. Quítese la conciencia de pecado. Amén. Viva por esa justicia. Cuando usted tenga pensamientos malos, cuando usted se enoje con alguien en el carro, cuando usted tenga una discusión con su esposa y la ofenda tal vez, o tal vez le hable de manera mala a sus hijos, o tal vez llegó tarde al trabajo y se siente mal, se siente culpable, dígalo con su boca. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Hace mucha diferencia. Dice, con el corazón se cree y con la boca se declara para salvación. Amén. Hay que declarar estas cosas. Yo no las sabía. Hace poco el Señor me ha revelado estas cosas. Dice, mediten en mi palabra. ¿Sabe lo que significa la palabra meditar? Es el hebreo hagá. Significa meditar, murmurar. Significa estar murmurando todo el día usted mismo, como va a parecer loquito, ¿verdad? Hablándose a usted mismo. Pero está bien. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Cuando usted tenga un problema de dinero, tiene una deuda, le ordeno esa deuda que se cancele milagrosamente, sobrenaturalmente, en el nombre de Jesús, y declare sus promesas. Amén. El Señor quiere que tengamos esta fe, confiados de que ya somos justos, confiados de que ya podemos llegar a cobrar nuestra herencia, no porque no las hayamos ganado, porque el Señor Jesucristo se la ganó por nosotros y nos quiere dar. Reciba del Señor. Deje de tratar de darle al Señor. El Señor ya le dio todo. Dice, y si el Señor nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él? Gratis. Gratis todo lo demás. Amén. La obediencia de Cristo es la que nos declara justos. Dice, mire Juan 1:17, este es de mis versículos favoritos. Ojo, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Entiende eso? En otra versión dice, la ley fue dada por Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo.
¿Sabe? Ve cómo hace la distinción ahí Dios entre la ley y la verdad. No estamos diciendo que la ley de Dios sea mala, no. Ya leímos, la ley de Dios dice, se dio para que la gente entendiera la magnitud del pecado, para que usted pudiera decir, es verdad, el pecado es grave, por eso Dios requiere derramamiento de sangre. Amén. El amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Y usted me preguntará, ¿y cómo puedo hacer para recibir todas estas cosas, estas promesas maravillosas? Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y no solo eso, dice, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Declárelo con su boca, declárelo: yo soy la justicia de Dios en Cristo, yo soy justo por la fe. Dígalo con su boca. Eso, y si usted no se lo cree, y si usted lo declara, eso va a empezar a creerlo. Aunque usted no haya nacido de nuevo, dígalo: soy la justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor pagó en la cruz por mí. Amén. Es importante esto de declarar, de murmurar, de meditar la palabra. Agarre un pasaje de la palabra, memorícelo y pase todo el día masticándolo y sacándole todos los nutrientes que trae. Amén. Hagá, esa palabra en hebreo significa murmurar, meditar. Amén. Es muy importante. Sin embargo, dice, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Mire, el Señor Jesucristo vino no a eliminar la ley, sino a cumplir la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Es un regalo. Es un regalo. No nos estemos tratando de ganar las cosas. Eso le ofende a Dios. El Salvador de nuestras almas dice: reciban este regalo. Gracia, gracia, ¿qué significa gracia? Favor inmerecido. Usted no se lo merece, no lo puede ganar, no lo puede perder. El Señor se lo quiere regalar porque lo ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Crea que el Señor Jesucristo murió por sus pecados y deje de condenarse. Así usted va a ver prosperidad en su vida de todo sentido. La palabra salvación no solo significa salvación del infierno, lo hablábamos en el programa anterior, significa bienestar, salud, amén, provisión, prosperidad, todo, paz. Ese es shalom. Y la palabra shalom no solo significa paz, la palabra shalom también significa bienestar, provisión, abundancia, paz. Tenemos que saber estas cosas. Si usted cree correctamente, usted va a vivir correctamente. Amén. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Usted cree que usted puede obedecer la ley? Mire el pueblo de Israel cómo le fue. Mientras más leyes le daba el Señor, peor caían en pecado. Y venía el Señor y le daba otro set de leyes, más rebeldía. Más leyes, más rebeldía. La palabra dice: el poder del pecado es la ley. Si el Señor nunca hubiera dado la ley, nuestros corazones nunca se hubieran como excitado con el pecado. ¿Vea? ¿Sabía usted que en el monte donde el Señor dio los 10 mandamientos, el pueblo de Israel había vivido por años y años bajo la gracia de Dios? Y vienen los arrogantes y dicen: nosotros podemos, Señor, nosotros podemos cumplir todas las leyes que nos des. Y ahí cambió el tono de Dios con ellos. ¿En serio? Bueno, ¿quieren cumplir la ley? Si rompen un mandamiento, lo rompen todos. Aquí está la ley. Y se murieron 3,000 personas ese día. Y después sufrimiento, enfermedad, plagas, muertes. La ley de Dios fue cumplida por el Señor Jesucristo. Amén. Mire 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Diga con su boca: soy la justicia de Dios en Cristo. Dígalo, créalo, vívalo, camine en eso, camine en esa verdad. Deje de estar pensando en su pecado y que usted no hizo algo bien y de que no hizo suficiente y de que tal vez Dios no va, que tal vez no dio suficiente diezmo y por eso Dios no lo va a bendecir. Por favor, si es regalo de Dios, no solo la salvación, toda la provisión, toda la salud. Usted y yo tenemos salud y provisión porque el Señor la ha comprado. Y si tiene algún problema en su cuerpo, si tiene algún problema de depresión, si tiene alguna enfermedad, si el doctor le ha dicho que tiene un diagnóstico imposible de superar, no le crea. Pues sí, hágale caso al doctor, tome las medicinas, haga el proceso, pero usted no se crea que es imposible de curar. Dígale: Señor, tu palabra dice que por tus llagas somos sanados, Señor, que vos fuiste masacrado en esa cruz para que yo pudiera tener un cuerpo lleno de salud. Reclamo esa bendición para mí en el nombre de Jesús. Dígalo.
dígalo y créalo, amén. Entonces la obediencia de Cristo nos declara justos. Vamos al tercer y último punto este día en la buena noticia. Gracias por acompañarme. Su gracia nos hace reinar en esta vida. Reinar. ¿Cuándo había oído usted algo de esto en una iglesia o de un pastor? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Esto no es opinión mía. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? Todas las cosas gratis. Mire, usted tiene una herencia como hijo de Dios, que ahí está, a su nombre. Vaya a pedirla, vaya donde el Señor y dígale: Señor, Jesucristo se ganó esta herencia y yo soy tu hijo, yo he creído en el Señor, así que Señor, recibo esta herencia. Y usted se va a sorprender de toda la salud y la provisión que va a recibir. No le estoy mintiendo, el Señor lo quiere bendecir. La voluntad de Dios no es que usted esté enfermo o que usted esté rebuscándose por pagar deudas y todo el día ansioso. ¿Cómo voy a hacer para pagarle a este? Y el banco me está llamando, que no sé qué. Señor, la batalla es tuya. La provisión vos la vas a dar. Si vos sos el rey del oro y la plata, vos sos el dueño del oro y la plata. Tenga la fe y la seguridad de que el Señor ya pagó por usted. Dice, la gracia de Dios nos hace reinar en esta vida. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, claramente, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia abundante de Dios. Nos hace reinar en esta vida. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oiga, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay una abundancia de provisión que el Señor te quiere dar. Hay que creer estas cosas. Para ir finalizando, pecamos porque somos pecadores, no al revés. La obediencia de Cristo nos declara justos y su gracia nos hace reinar en esta vida. ¿Qué pues diremos? Vamos a perseverar en el pecado y en la enfermedad y en la escasez para que la gracia abunde. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Lea Isaías 53 también. Y yo les agradezco por estar conmigo en este programa. Y si no has conocido a Cristo, hoy es el día de salvación. Decirle: Señor, yo creo que moriste en esa cruz por mí, quiero tu salvación. Gracias, les agradezco y hasta aquí lo vamos a dejar. Mi nombre es Gerardo Saca. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias.